Bien, en el video anterior comenzamos con la refactorización de nuestro código para empezar a hacer más limpio nuestro proyecto y que nos quede más organizado y mejor estructurado. Lo que hicimos entonces fue separar cada una de las diversas partes del proyecto en componentes. Sí, en este caso van a ser usuarios y todo por ahora. Y lo que luego hicimos fue directamente en cada uno crear los componentes, ¿sí? Separar cada uno, en cada uno de los componentes su propio controlador y dentro de cada uno de estos componentes declaramos un array con cada una de las rutas, ¿sí? Entonces, de esta forma nos queda mucho mejor organizada y sabemos que si queremos ver o cambiar algo de las rutas de alguno de los componentes, si alguno de los endpoints de alguno de los componentes, directamente podemos ir al archivo que le corresponde. De esta forma nos queda también mucho más liberado y mucho más limpio nuestro API, nuestro archivo de servidor, ¿sí? Eh, entonces, dentro del array de rutas, lo que hicimos es eh, definir distintas rutas, cada una con un método, con una URL y un controlador, ¿sí? Y utilizamos el método del controlador que corresponde y lo que creamos es un router, un objeto router con un método serroutes, que lo que toma es como parámetros una aplicación y un listado de rutas. Y por cada una de estas rutas lo que hace es setear, dependiendo del método de la ruta, setear el método correspondiente con la ruta, los middlewares y el controlador, ¿sí? Entonces, dentro de nuestro ArcGIS, simplemente lo que hacemos es importamos el router, ¿sí? Lo llamamos router serroutes y le pasamos nuestra aplicación y las rutas que queremos que, digamos, setee. Entonces, por las dudas vamos a comprobar que esto esté andando efectivamente, ¿sí? Lo que vamos a hacer va a ser un simple login. Si recuerdan, por ahora en nuestra base de datos teníamos el usuario con admin y password. Vamos a loguearnos con ese usuario. Entonces vamos a correr nuestra aplicación. Abrimos la terminal, chequeamos que efectivamente esto está andando. Y ahí ya está escuchando en el puerto. Entonces, vamos a probar que si nos logueamos con un usuario admin y contraseña password, nos loguee efectivamente. Les cambiamos la contraseña password y eh, acá nos está pidiendo el token de autentificación. Está faltando mal acá está el tema, este es un método post, ¿sí? Ya que es un login y le mandamos información. Vamos a recargar el servidor y probemos nuevamente y ahí efectivamente nos está logueando, ¿sí? Entonces, si por ejemplo obtenemos un get-all de todos los todos, ¿sí? Tenemos que enviar nuestro token, como ya lo teníamos configurado. En este caso, vemos que la API está andando. Entonces, hasta ahí tenemos que efectivamente nuestro código está funcionando y ya tenemos el proyecto un poco mejor estructurado. Entonces, lo que vamos a empezar ahora a hacer es a conectar efectivamente nuestra API con MongoDB para que realmente empiece a funcionar como lo esperamos, ¿sí? Entonces, una de las cosas que primero tenemos que hacer es obtener la base de datos, ¿sí? La base de datos de todos en todos los módulos que los necesitamos, ¿sí? Entonces vamos a crear una clase DataB, ¿sí? Con métodos para obtener la base de datos y distintas colecciones. Y luego vamos a utilizar esa misma base de datos, esa misma conexión, para poder utilizarla en cada uno de los módulos que necesiten acceder a las operaciones de MongoDB, ¿sí? Entonces, lo primero es instalar MongoDB en caso de que no lo tenga. En este proyecto todavía no está instalado, así que vamos a
vamos a instalarlo, npm install mongodb, nos va a completar un ratito y ya nos va a agregar. Bien, entonces tenemos vamos a aprovechar nuestro archivo de base de datos, ¿sí? Para crear la clase DataB. Vamos a requerir Mongo, ¿sí? Con Mongo va a ser require Mongo DataB, mongodataB.mongo client y luego la URL de conexión, ¿sí? Que es mongodb, dos puntos, barra barra, localhost, dos puntos y el puerto que por lo general es 27010, perdón, 27017. Ahí está. Bien, y la clase DataB va a tener dos métodos, ¿sí? Get DataB y va a ser un método y get collection, ¿sí? Que va a tener el nombre de la colección. Estos son los dos métodos que va a tener DataB. Entonces, vamos a exportar una instancia de nuestra base de datos. Y lo que vamos a usar ahora es un patrón que se conoce como pool de conexión, ¿sí? Lo que vamos a hacer es chequear que si existe una conexión, si no existe, la vamos a guardar en una variable y cada vez que nos intentamos conectar nuevamente, si esa variable está definida, va a significar que por lo tanto, la conexión está activa y podemos reutilizarla en vez de crear una nueva conexión, ¿sí? Entonces, declaramos una variable sin definir y lo que hacemos es chequear si database está definida, si devolvemos database, ¿sí? En cambio, si no está definida, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es crear la conexión a la base de datos, ¿sí? Tenemos mongo.connect URL, ¿sí? Y tenemos que pasarle el método useNewURLParser true, ¿sí? Esto va a ser nuestro cliente, así que lo vamos a poner en una variable con client y vamos a, como es una operación asíncrona, vamos a esperar que conecte, ¿sí? Entonces le vamos a dar await. Y para poder darle await, vamos a darle async al método, ¿sí? A su vez, como necesitamos que si haya algún error nos avise, ¿sí? Esto lo englobamos dentro de un método try y si hay un catch, devolvemos en consola, atrapamos el error y lo devolvemos en consola. Bien, una vez que tenemos la base de datos, el cliente, lo que hacemos es asignarle a DataB nuestra base de datos, ¿sí? Que es client DataB, y en este caso va a ser, la vamos a llamar ToDoDataB. Si esta base de datos no existe, se va a crear. Si existe, la vamos a tener. Y vamos a devolver la variable base de datos, ¿sí? Entonces, cada vez que llamemos a get database, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, si la variable está definida, ¿sí? Vamos a devolver esta variable con la conexión. Y en caso que no está definida, vamos a intentar conectarnos y obtener la base de datos. Luego, para colección, ¿sí? Lo que vamos a hacer es tratar de obtener una colección, ¿sí? Vamos a meter dentro de un try una colección, collection, vamos a hacer eh, this.getDatabase, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es collection y pedir por una colección todos, ¿sí? Y vamos a devolver colección.
perdón, en caso de que vamos a devolver la colección, va a ser, le vamos a pasar por parámetro, así que lo vamos a obtener con el nombre. Y como esta es una operación asíncrona, le vamos a dar a wait y vamos a declarar el método con async en caso para que nos permita utilizar await y dentro englobamos con un catch para permitir que si hay un error nos muestre en consola. Entonces, ahí ya tenemos nuestra clase de base de datos, ¿sí? Lo que vamos a hacer es ahora, para poder utilizar, digamos, siempre las mismas colecciones, lo que está bueno es tenerlo en todas las colecciones en un mismo lugar, ¿sí? Entonces, vamos a eliminar este archivo dentro de database y vamos a crear un archivo collections.js, ¿sí? Que va a ser, va a ser una constante, ¿sí? Que va a tener por ahora solamente usuarios, ¿sí? Eh, users y las colecciones de vamos a poner collection, users y todos, ¿sí? Entonces, vamos a importar exportar estas colecciones, ¿sí? Y entonces, cada vez que queramos usar alguna de estas colecciones, directamente referimos a este objeto y de esta forma nos evitamos posibles errores gramaticables de crear dos o tres colecciones cuando necesitemos utilizarlo. Entonces, al referir siempre a la colección mediante el método de un objeto, nos ahorramos posibles errores sintácticos y de crear colecciones cuando estas no existen. Entonces, ya tenemos nuestra clase de base de datos que nos va a permitir reutilizar la conexión a MongoDB. Lo que vamos luego a hacer ahora es empezar a hacer cada uno de los métodos, adaptar cada uno de los métodos de nuestra API para que guarden la información o manejen la información con la base de datos y no con el array que antes estábamos utilizando.